Me parece que ya está grabando. Ya, perfecto. Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar un poco con la demostración que estaba haciendo en la clase pasada sobre cómo realizar esta asignatura electiva de geometría 3D utilizando tecnología como por ejemplo es la realidad virtual, ¿cierto? O también la realidad aumentada que van un poco de la mano entre ellas. Y continuando con esto, hoy día lo que vamos a ver es el tema justamente de cómo incorporar las tecnologías en las aulas y cómo poder incorporar o ver algún tipo de ejemplo de estructura que cómo incorporar la realidad virtual como propia tecnología, ¿cierto?, en el aula. Así que para ello voy a seguir proyectando acá. Esta aquí está. Ya. Bueno, pido igual un poco disculpa cuando se me va un poco la voz, voy saliendo del COVID todavía, así que de repente me falta un poco el aire para hablar o tengo un poco de tos. Así es que, bueno, como les mencionaba, está el tema importante hoy en día de cómo poder integrar las tecnologías dentro de las aulas, ¿cierto? Y de cómo ellas nos van a poder apoyar y ayudar tanto a los profesores y cómo darle experiencia y esa contextualidad que busco con este trabajo de tesis de los estudiantes con respecto a las matemáticas. Así es que un tema muy importante es justamente esta incorporación y cómo estas nos van a ayudar en las habilidades y actitudes para el siglo XXI de nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, la existencia y el uso de la tecnología en el mundo global, multicultural y en constante cambio, porque ustedes saben que la tecnología todos los días va cambiando, todos los días va evolucionando. Siempre hay millones de científicos, de informáticos y de distintos profesionales de la rama que siempre están buscando nuevos cambios y nuevas mejoras, ¿ya? Siempre hay nuevas mejoras, por eso en nuestros celulares siempre tenemos actualizaciones de aplicaciones, actualizaciones del sistema, ¿cierto? En nuestros computadores. Entonces siempre es una constante evolución. Y de esto, el aprendizaje y participación son de la sociedad. Ya nosotros finalmente somos los usuarios, nosotros, los niños, la tercera edad, todos somos los usuarios de la tecnología. Bueno, estas necesidades exigen competencias particulares, ya identificadas internacionalmente como habilidades para el siglo XXI. Y estas habilidades presentan como foco formativo central la formación integral de los estudiantes, dando continuidad a los objetivos de aprendizaje transversales desde primero básico a segundo medio, por ejemplo. Como estos son transversales a las asignaturas y al ser transferibles a otros contextos, se convierten en un aprendizaje para la vida. Se presentan organizadas en torno a 4 ámbitos: las maneras de pensar, la manera de trabajar, herramientas para trabajar y herramientas para vivir en el mundo, ¿ya? Si bien se sabe que en la educación se mantiene siempre o se ha mantenido esta línea a lo largo del tiempo de enseñanza, donde más que nada es una transferencia de información que le estamos dando a los estudiantes, hoy en día eso se ha comenzado a cambiar, ¿ya? Hoy día tenemos muchas herramientas, mucho material de apoyo, el mismo Internet es un canal infinito de información y de comunicación, y donde los estudiantes hoy en día están utilizando como vía de comunicación, de expresión y justamente de búsqueda de información. Así que es muy importante también trabajar con ellos responsablemente estas habilidades que ya están propias de los nativos digitales hoy en día. Y es por eso que como docentes tienen que estar siempre en constante cuidado con las habilidades estas habilidades del siglo XXI. Para ello, acá hay un pequeño... Innovar en educación empieza por responder cada cierto tiempo una pregunta simple pero fundamental. ¿Por qué educamos? La sala de clases es un espacio donde se ha luchado contra la ignorancia, para mantener el orden, reproducir un sistema social, formar trabajadores o ciudadanos informados. Hoy, la realidad es distinta. ¿Contra qué luchamos? Nos encontramos en la etapa de mayor incertidumbre de la historia. Necesitamos naciones capaces de resistir las crisis económicas, cumplir demandas internas, integrarlas con el mundo, con los cambios tecnológicos y comprometidas con la seguridad de las futuras generaciones. En un mundo cada vez más conectado y saturado de información, nos dicen que necesitamos estudiantes y trabajadores flexibles, autónomos, responsables,
capaces de responder a problemas concretos, con conocimientos cívicos, económicos, conciencia global y transcultural. Pero lo más importante, que todo esto pasa por la enseñanza del profesor. En realidad, no es tan difícil. Para entender lo que está pasando en el mundo, podemos empezar con un ejercicio simple. Observar a los estudiantes de hoy. A través de YouTube, Twitter, Tumblr, la blogosfera o Facebook, muchos de ellos están creando, compartiendo y evaluando información que hoy circula en la red. Si tienen un problema con el celular o quieren aprender algo nuevo, pueden resolverlo rápidamente en Yahoo Respuestas, Taringa o en un montón de foros virtuales colaborativos. La ficción, las aplicaciones para celular y los videojuegos son muchas veces fuente de información alternativa con la que los estudiantes pueden aprender. ¿Sabías que Harry Potter puede propiciar el pensamiento político y que el juego de estrategia Age of Empires, geografía, sustentabilidad y organización social? Esta es su propia forma de integrarse en la era digital. Visualidad, rapidez, interactividad, narratividad, humor. Algo que echan de menos al volver a las salas de clases. Pero estos conocimientos por sí solos son insuficientes. Es aquí donde el profesor juega un rol clave. ¿Has oído hablar de las habilidades y competencias del siglo XXI? Son las aptitudes que necesitan dominar los estudiantes de hoy para insertarse en la vida y el trabajo que les tocará vivir. El mundo es distinto al que conocimos y la educación ya no puede basarse solo en entregar contenidos, memorizar información, ni mucho menos dictar. El acceso a la información dejó de ser el principal problema. Necesitamos desarrollar las capacidades de pensar, manejar y discriminar información, tomar decisiones, resolver problemas reales y generar productos nuevos. Estas habilidades están relacionadas con 3 roles que los estudiantes deberán jugar al mismo tiempo, hoy y en el futuro. 1. El creativo. Genera ideas originales o crea nuevas asociaciones entre ideas, objetos o procesos existentes. Es un observador permanente y atento del entorno, hábil descubriendo necesidades y proponiendo y probando soluciones. 2. El pensador crítico. Es el que razona frente a la información. Evalúa los distintos puntos de vista, la confiabilidad de la información y toma las decisiones basadas en el razonamiento y la documentación. 3. El colaborador. Es un experto trabajando en equipos heterogéneos. Flexibiliza su rol según las necesidades del grupo y respeta el aporte de cada miembro. Se compromete con el éxito del conjunto y asume una responsabilidad compartida. ¿Por dónde empezar? Integrando estos roles en la mayor cantidad de actividades, trabajos y evaluaciones posibles, empleando rúbricas adaptadas a las habilidades del siglo XXI, aplicando los contenidos a situaciones y problemas de la vida real, conciliando el desarrollo de estas habilidades con el currículum. Recuerda, tus estudiantes vivirán en un mundo que aún desconocemos e incluso puede que estudien carreras que hoy no existen. La educación ya no se trata de memorizar, sino de cultivar las habilidades del pensador crítico, el colaborador y el creativo. Internet y las redes sociales son mucho más que una tendencia, son plataformas que están transformando la forma en que aprendemos. Trabajamos en conjunto y compartimos el conocimiento, y que no podemos desconocer. Y lo más importante, el rol del profesor es más que nunca fundamental, no solo como mentor, sino como validador de sus habilidades, ya que finalmente estamos enseñando a los alumnos a aprender y pensar por el resto de su vida. Muy bien. Oh, se me escapó acá. Bueno, esas son algunas de las habilidades y actitudes, ¿cierto?, que buscamos formar en los estudiantes. Sin duda alguna, totalmente enfocadas a lo que es el futuro de ellos como profesionales. Hoy en día, como experiencia, yo les puedo decir que en los trabajos de hoy se busca mucho las habilidades blandas, el trabajo grupal y, y el poder generar ese pensamiento crítico que se hablaba. Porque hoy en día hay mucha competencia, ustedes como futuros profesores quizás vayan a competir entre ustedes mismos,
pero finalmente lo que se busca en el siglo XXI es justamente estas habilidades propias, como los que mencionaba yo, habilidades blandas, poder trabajar en equipo, en grupo, es muy importante para la empresa o para las instituciones que ustedes puedan realizar este trabajo. Y continuando con esto y recordando que la asignatura lectiva de geometría 3D está enfocada en los estudiantes de tercero y cuarto medio, se busca que ellos también sean ciudadanos digitales. Y esto va más enfocado a lo que es el manejo de las tecnologías. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, yo les voy a dar un poco de experiencia. Mi hermana es profesora de lenguaje y comunicación y ella muchas veces ha tenido el problema de que los estudiantes no saben ocupar el Word, no saben ocupar, no sé, el Excel, me ha pasado también, y son estudiantes de cuarto medio. Entonces, de repente no saben eh, cómo darle un formato específico a los trabajos y es preocupante un poco eso porque van a salir después al mundo del trabajo, ¿cierto? Al mundo laboral y se van a encontrar con estos vacíos que hoy en día, si tú no manejas muy bien el Word, lo que es toda la ofimática en sí, que es como un punto base dentro de los trabajos, es muy peligroso. Así que estas habilidades y de alfabetización tecnológica que justamente promueven las bases curriculares de tercero y cuarto medio como parte de las habilidades del siglo XXI, son justamente fundamentales para que los alumnos trabajen en instancias de colaboración, comunicación, creación e innovación, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Ya? Eh, bueno, también contribuyen a desarrollar la capacidad de utilizarlas con criterio, con prudencia y responsabilidad. Recuerden que todas estas tecnologías, ya sea un celular, un computador o cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, ustedes tienen un acceso infinito de información, información que puede ser muchas veces peligrosa, ¿cierto? O inadecuada, y bueno, van a encontrar de todo, de todo. Es un canal, el Internet es un canal muy extenso de información y de recursos que ustedes mismos tienen que transmitirle a los estudiantes que lo utilicen con mucha prudencia y responsabilidad. Fomentarle a los estudiantes que usen las tecnologías digitales por medio de software y aplicaciones digitales para alcanzar diferentes niveles de comprensión y aplicación de los conocimientos de procedimiento. Al modelar y resolver problemas propios de la disciplina o relacionados con otras asignaturas, o también con la vida cotidiana. Los software y aplicaciones digitales especialmente diseñados para aprender matemática, como procesadores simbólicos o de geometría dinámica, simuladores, aplicaciones o aquellos especialmente diseñados para el análisis estadístico, algebraico o geométrico. ¿Ya? Y obviamente hay muchos de ellos que están en las versiones libres y las versiones gratuitas. Y hay otros que no son gratuitas. Bueno, todos estos software lo que hacen es facilitar el análisis y la visualización de los conceptos o procedimientos en un estudio. eh, Hoy en día estos software llegan a la educación, ¿cierto? Y las aplicaciones justamente para apoyar y resolver más rápidamente distintos problemas, ¿ya? Lo que se busca es ahorrar tiempo también. Eh, yo cuando estudiaba tenía un profesor de cálculo que no sabía utilizar la calculadora y utilizaba un libro de cálculo. Entonces, por ejemplo, le daba, no sé, el logaritmo de 5 y él lo buscaba dentro de su libro. Y nosotros siempre nos extrañó eso de por qué no utilizaba una calculadora y él simplemente dijo que nunca la aprendió a utilizar, las calculadoras científicas. Y siempre andaba bajo su brazo el libro de cálculo, una calculadora en libro. Así es que, bueno, y me imagino que muchas veces él estaba acostumbrado, pero se perdía harto tiempo él al buscar, ¿cierto?, el resultado. Ahí uno se daba cuenta el tiempo que también él ocupaba buscando el logaritmo y obviamente hay otras que las tenía memorizadas. Y para ello justamente la tecnología y pedagogía y conocimiento busca un método de, de poder llevar la tecnología a la educación y hay un método que es, por ejemplo, el método TEPAC, ¿ya? Que significa Technology Pedagogical Content Knowledge, ¿ya? Debiera ser por ahí en inglés, que significa conocimiento técnico pedagógico del contenido, ¿ya? Que justamente estudia la integración de la tecnología en la educación
Y este modelo fue desarrollado entre el 2016 y 2019 por los profesores Punya Mishra y Matthew Kohler, y se basa básicamente en la combinación de tres variables, ¿ya? En las que cada docente debe formarse, porque ustedes son el validador de estas tecnologías. Entonces, el docente debe formarse en conocimiento tecnológico, conocimiento pedagógico y el conocimiento del propio contenido. Ujú. Y bueno, y cada vez son más los centros escolares que implementan diversas herramientas tecnológicas para incorporarlas en el aprendizaje de sus alumnos. Este proceso requiere que los docentes se adapten al cambio tecnológico, que es la parte más importante, y que trabajen esta competencia para, en combinación, ¿cierto?, con los conocimientos pedagógicos, disciplinares y de contenido, se logre un entorno que integre de forma efectiva las tecnologías de la información y comunicación. ¿Y cuáles son estas áreas de conocimiento? Bien, como les mencioné, pedagógico, contenido y tecnológico, y al combinarse entre sí, se obtienen 7 conocimientos específicos, ¿ya? Aquí hay una pequeña ilustración. Y justamente ustedes que son más tecnológicos que, que yo, yo por ejemplo no alcancé a... Yo cuando era niño empezó a salir el celular, empezó a salir el computador, ¿ya? Pero quizás muchos de ustedes ya cuando nacieron ya existían y ya estaban un poco más avanzados con esto del mundo digital. Por lo tanto, ustedes siguen siendo la esperanza, ¿cierto?, del futuro de poder aplicar todo esto que le estamos mencionando. Bueno, el conocimiento tecnológico pedagógico, está el conocimiento tecnológico del contenido, ujú, el conocimiento tecnológico pedagógico acá del contenido, y como pueden ver, ojalá estas tres áreas se formen generando el modelo TPAC. Y este modelo TPAC, por ejemplo, se desgrega de estas áreas de conocimiento. La disciplina o contenido sobre los que imparten las clases, ya sea de matemáticas, de inglés, de lenguaje. Está el área pedagógica, las distintas metodologías o formas de enseñar que se apliquen en el aula. El tecnológico, que son los recursos y herramientas tecnológicas que utilizan para enseñar los distintos contenidos. Según el modelo TPAC, el profesor no utiliza estas áreas de conocimiento de forma aislada, sino que al trabajar con ellas de forma interrelacionada logra desarrollar nuevas áreas de conocimiento. Y al combinarse entre sí los tres elementos del modelo TPAC, se obtienen 7 conocimientos específicos, que es el conocimiento pedagógico del contenido, que es donde el docente interpreta la materia que va a impartir y encuentra diversas vías pedagógicas para enseñarla y adaptarlas a través de distintos materiales, haciéndolas accesibles a la diversidad de sus alumnos, ¿ya? El conocimiento tecnológico del contenido. Al dominar la materia sobre la que imparten la clase, serán capaces de entender las necesidades tecnológicas específicas que son adecuadas para lograr su aprendizaje. Y el último, el conocimiento tecnológico pedagógico, que implica comprender cómo afecta el uso de determinadas herramientas al aprendizaje y saber si son las óptimas o no para los determinados fines. Porque quizás cuando ustedes elijan una temática, van a tener un abanico de herramientas digitales, y quizás no todas ellas vayan a cumplir lo que ustedes deseen que se cumpla, ¿ya? Deseen el objetivo para los alumnos. Es por eso que deben tener un conocimiento muy bien de este abanico de herramientas para saber cuál es el más adecuado a la hora de aplicarlo en la sala de clase. Y acá, por ejemplo, vamos a ver un poco de las TIC dentro de las... Esto ya es un poco más escrito, es menos hablado. Se habla un poco del contexto social, de lo que se vive hoy en día.
se muestra en el video, estos son lo ideal, ¿cierto? En el caso del escenario más ideal, que ojalá la misma institución donde se encuentren trabajando en el futuro sea también un agente que los apoye a la hora de poder aplicar alguna tecnología dentro de su sala de clase. Y acá hay algo muy importante que menciona dentro del video, que son de cómo pasar las TIC, la tecnología de información de comunicación, a las TAC, las tecnologías de aprendizaje de comunicación, en el aula. Y fíjense que la centralidad del aprendiz y la importancia del sentido, la conexión entre la escuela y otros contextos de desarrollo y de aprendizaje del alumnado, ¿ya? Los alumnos como investigadores y productores de conocimiento, o sea, darles también esa libertad a ellos de descubrir los distintos información que vayan encontrando y la importancia que tiene esta y el sentido que tiene dentro de la investigación que están realizando. La colaboración y el trabajo en red, que es muy importante, como yo les mencionaba y como tal también mencionaba el mismo video, en el área laboral, en el futuro, estas habilidades blandas son muy necesarias y son las que quizás vayan a tener ese grado de implicancia a la hora de seleccionarlos a ustedes como trabajadores. Llevar el mundo al aula y abrir el aula al mundo. Ujú. Que esto también es lo que también busco a través de la tesis que estoy realizando. Aprender con y a través de la tecnología y no de la tecnología. La personalización de la enseñanza y los nuevos roles del profesorado. Acá también, sin duda, tiene que haber una participación activa del docente como facilitador de estas tecnologías. Por lo tanto, también va a existir un trabajo arduo a la hora de comprenderla y poder trabajarla y aplicarla dentro de la sala de clase. Y después, bueno, está el papel de la escuela en la nueva sociedad y, y que ojalá puedan tener un resultado positivo, que no siempre por temas económicos o por temas de los mismos que manejan la escuela, ¿cierto? La institución van a poder darle la facilidad de poder ejecutar alguna incorporación de tecnología, pero se espera que ustedes justifiquen bien el por qué la van a utilizar. Y por lo mismo se le está mostrando todos estos puntos positivos de la integración de las TIC dentro del aula de clase. Y de acá, bueno, como ya les mencioné anteriormente, ¿cierto? Y lo que se basa principalmente la tecnología que estoy o que pretendo que ustedes conozcan es justamente el de la realidad virtual. La realidad virtual, sin duda, viene desde hace muchos años. No crean que es una tecnología propia del siglo XX o del siglo XXI. Los primeros, las primeras investigaciones sobre la realidad virtual vienen desde mucho más atrás, incluso por acá más adelante van a saber la época, el año preciso de los 1900, donde se quería justamente buscar estos escenarios virtuales, ¿ya? Y justamente utilizar la realidad virtual en el aula plantea muchos retos, varios retos, entre ellos el costo o la falta de conocimiento acerca de esta tecnología por parte del profesorado, ¿ya? Como les dije bien anteriormente en la clase anterior, existen muchos precios y distintos tipos de lentes de realidad o cascos de realidad virtual y eso va a depender de ustedes. Ustedes mismos vieron en un video de España que utilizaban simplemente lentes de cartón, que son muy económicos, que vienen con los lentes, estos lentes para aplicarle el celular, ¿cierto? Para dejar alojado el celular dentro de los lentes y que son bastante económicos, sobre todo a la hora de tener, en este caso o en ese caso mostraban muchos niños dentro del aula de clase y también pueden encontrar los de Samsung que son un poco más económicos, pero siempre va a haber un costo para poder aplicar este tipo de tecnología. Y justamente este tipo de tecnología también trae beneficios potenciales, que por lo que es importante organizar su uso y su manera eficaz que ayude con los objetivos del aula. Entonces, es muy importante también, y como ya lo vimos en el video anterior, es buscarle muy bien la utilidad
y el objetivo que va a tener dentro de una temática específica que ustedes requieran. Una buena práctica que explican es el de organizar la clase en diferentes estaciones, entre las que el alumnado va rotando. Esto yo lo vi en muchos de los videos que encontré, que por ejemplo se compran 2 o 3 lentes de realidad virtual y se generan grupos de trabajo. Y créanme que ha funcionado muy bien en los diferentes países cuando hacen eso, donde van rotándose la experimentación a través de los cascos de realidad virtual. Y siempre hay un trabajo activo de los diferentes integrantes del grupo que van anotando lo que va viendo, lo que va calculando, la experiencia que está realizando el compañero con los lentes de realidad virtual. Así es que es importante también en cuanto al costo, este tipo de experiencias. Y de esta forma todo el alumnado va a tener la gran oportunidad de utilizar esta tecnología y al mismo tiempo el profesor o profesora no tiene por qué tener al alumnado interactuando con la tecnología durante toda la clase. Y esto, bueno, es un ejemplo, por mientras que las formas de integrar esta tecnología en el aula son muchas, son múltiples. Lo más importante para hacerlo con éxito es tener presente en todo momento los objetivos del aprendizaje, las necesidades del alumnado y los recursos, ¿ya? Y para ello yo les mencioné, y vamos a ver este video, donde justamente comienza con algún tipo de chascarro que pueden tener a la hora de colocarse estos cascos de realidad virtual, ¿cierto? Que buscan engañar un poco al cerebro y mostrarnos un entorno distinto, un entorno en 360, diferente al que estamos viendo en la realidad. Y créanme que el efecto que hacen, que producen dentro de nuestro cerebro, es tal y es tan inmerso que con un simple movimiento o empuje pueden creer que están cayendo a un precipicio. Una aplicación importante que se le ha dado a esta tecnología es en el ámbito de la educación. Un ejemplo actual de ello son las emulaciones de misiones militares, simulación de vuelos para pilotos, incluso en el área médica, como un entrenamiento para métodos quirúrgicos donde investigadores y académicos pueden poner en práctica nuevos conocimientos médicos sin poner en riesgo la vida del paciente. Adentrándonos a la aplicación de la realidad virtual en la educación, trae consigo nuevos desafíos para los programadores en desarrollar aplicaciones educativas, ya que es un uso temprano de esta tecnología. También tanto como a profesores y alumnos que lo utilizarán para grandes beneficios en el aprendizaje. Pero, ¿por qué en la educación? Bien, porque en la educación favorece la motivación del alumno, ya que no es lo mismo leer un libro a vivirlo virtualmente, así como viajes a la luna o experimentos con objetos de diferentes tamaños como microorganismos para explorar sus contenidos o efectos físicos que pudieran tener. Así también se tiene participación activa. Esto se produce en la realidad virtual, ya que puedes observar efectos físicos e interactuar con los mismos, y así poder llegar a una conclusión. Otro gran beneficio es experimentar situaciones que no se pueden experimentar por otros medios. Un ejemplo de esto es acudir a un centro termonuclear, algo que en la vida real solo se puede imaginar. Pero sin embargo, con la realidad virtual, todo esto se podrá vivir sin daño alguno en nuestra salud. También los estudiantes pueden ir a su propio ritmo, ya que el alumno elige su proceso de aprendizaje. Según la pirámide del aprendizaje de William Glasser, la forma en la que aprendemos podemos clasificar la realidad virtual en aprender haciendo, un 75% de efectividad para el aprendizaje en retención de conocimiento, y la forma de aprender es la base de la teoría del aprendizaje experimental. Esto se da por medio de los siguientes pasos: vivencia o experiencia, reflexión, conceptualización del alumno y por último el aprendizaje. Para enseñar por medio de la realidad virtual se tiene que evaluar la forma correcta en la que se aplica este aprendizaje, que es marcar objetivos. Por ejemplo, si estos son posibles, simularlos por computadora. También que se tenga la información correcta para poder simularlo y con el equipo adecuado. Además, evaluar si es mejor experimentar por la realidad virtual o en la vida real.
Actualmente ya se imparten clases de recorridos virtuales por el mundo, como lo es en la Universidad de Columbia Británica, que se encuentra en Canadá. La aplicación en la educación por medio de la realidad virtual es una tecnología que seguirá mejorando. Tan solo es cuestión de tiempo para que los estudiantes puedan recibir más y mejores beneficios que ésta nos ofrece. Bueno, ahí vieron un poco de lo que se está pretendiendo, y como decía bien el relator del video, la realidad virtual está tomando poco a poco el ámbito educativo, y como les mostré en la clase anterior, ya se están generando ciertos software justamente para lo que es la geometría, que es una de las asignaturas que se pretende realizar con realidad virtual. Y si bien es cierto que actualmente la realidad virtual no disfruta el mismo nivel de integración en la escuela, que por ejemplo son los computadores o las tablets, ¿cierto? Que es lo que más veo hoy en día en que se imparten dentro de los establecimientos educacionales, las tablets. Pero también se espera que en el futuro tecnológico esto se convierta en una realidad accesible para los centros educativos y los estudiantes, ¿cierto? En una herramienta que se convierte en una herramienta educativa con una presencia en el aula que vaya más allá de un uso puntual. Ese viaje hacia lo virtual parece un trayecto lógico si tenemos en cuenta que las generaciones más jóvenes, los llamados nativos digitales, piensan en términos virtuales y tecnológicos. Hablamos de niños, adolescentes y adultos jóvenes, que han tenido un fácil acceso a las nuevas tecnologías y que están acostumbrados a buscar y explorar información a través de esta herramienta. La educación se lo está adaptando a las habilidades digitales de los estudiantes del siglo XXI. Pero, ¿cuándo utilizar el recurso, la realidad virtual como recurso? Y la realidad virtual, como cualquier otro recurso didáctico, no es igual de práctico en todas las situaciones didácticas, como no es tan efectivo aprender a escribir en una tablet, que en papel, por ejemplo. Por mucho que el primero sea una TIC, y por lo tanto debemos determinar cuándo y cómo utilizar de manera óptima la realidad virtual para obtener los mejores resultados posibles. Y es por esto que Pantelidis en 1999 propone una serie de puntos orientados para decidir si una experiencia es aplicable didácticamente y para el entrenamiento o no. Y a continuación se detalla esta lista. Fíjense, por ejemplo, utilizar esta herramienta didáctica de realidad virtual cuando se pueda usar una simulación, cuando la enseñanza o el entrenamiento en el mundo real pueda ser peligrosa, que es como lo que vimos en el video, que es explorar plantas nucleares, ¿cierto? Y donde no puedan sufrir ningún daño de salud. Entonces, y es uno de los software que les mostré anteriormente, como Google Expedition, que justamente te permite realizar viajes alrededor del mundo y a distintos sectores que ustedes deseen. Donde donde sea imposible llegar, ¿cierto? Donde no haya inconveniente. Y en este caso, donde obviamente no existe un grado económico de poder viajar junto a los estudiantes a estos sectores del mundo para poderles mostrar distintas obras de arte, arquitectura o construcciones. Pero sí lo podemos simular y podemos generar ese entorno virtual a través de los lentes de realidad virtual. Lo podemos utilizar también donde pudieran existir errores significativos por parte del alumno o aprendiz en el mundo real. Errores que pudieran ser, por ejemplo, devastadores. Decirles que construyan, que generen figuras y que hagan simulación de creaciones donde no haya un error o devastador, ¿cierto? Que nos pueda afectar al mundo real. Donde no existan perjudicaciones en el ambiente, donde no causen averías del equipo, ¿cierto? Y no sean estos costosos. El modelo de entorno en cuestión de enseñanza entrenará tan bien como la situación real, y es como lo mostraba el video, donde los lentes de realidad virtual están permitiendo poder utilizarlos en el aprendizaje militar, en el aprendizaje de la salud, en el aula de clase, ¿cierto? Así es que eso es lo que permite los lentes de realidad virtual. La interacción con este modelo es igual o es motivador, más motivador, ¿cierto?, que la interacción con la situación real.
Por ejemplo, cuando se usa un formato de juego, ¿ya? Hoy en día el juego, por ejemplo, se ha descubierto o se está utilizando uno de los videojuegos más exitosos de la última época, como es Minecraft. Minecraft está siendo utilizado como software de juego ahora en el ámbito de educación, ya que se descubrió, ¿cierto?, que los niños podían generar distintas operaciones aritméticas dentro del juego, a la hora de construir, a la hora de buscar ciertos materiales, y tomaron ese motor del software y lo reconvirtieron ahora a más educacional. Y hoy en día podemos ver un Minecraft justamente de los creadores que tiene un área educativa importante. La realización de una clase atractiva requiere viajes, dinero y logística, que es lo que les mencionaba. Se desean lograr experiencias compartidas como en un grupo. Se desea crear un entorno simulado para lograr los objetivos de aprendizaje. Y es necesario hacer perceptible lo imperceptible. Por ejemplo, usar y mover figuras sólidas para ilustrar choques. ¿Ya? Estos son ejemplos. Se desean desarrollar entornos participativos y de actividades, los cuales pueden ser generados solo por la computadora. ¿Ya? Recordemos que también hay lentes de realidad virtual que son más avanzados, que se pueden conectar a una computadora y que tienen otra potencia, otro entorno mucho más real para el usuario. Es esencial hacer el aprendizaje más interesante y más divertido, que es lo que yo busco a través del trabajo de la realidad virtual, que es, por ejemplo, trabajar con material aburrido con los estudiantes tienen problemas de atención. ¿Ya? Justamente busca motivar, estimular el trabajo de los estudiantes y del aprendizaje justamente del contenido que se imparte en clase. Es necesario proporcionar al discapacitado la oportunidad de realizar experimentos y actividades que de otra manera éste no podría realizar. Pero también existe la contraparte, que por ejemplo no usar cuando existe otro mecanismo más efectivo para la enseñanza-aprendizaje de la situación real. Obviamente ustedes quizás en su momento puedan tener otro material a disposición diferente al de realidad virtual y quizás sea más efectivo y simplemente van a tender a seleccionar ese material. La interacción con los humanos reales es necesaria. El entorno virtual puede ser físicamente dañino, ¿ya? Que es como lo que les mostré. Hay mucha, para las primeras experiencias que hubo con realidad virtual, hubo efectos dañinos en cuanto a caídas o a situaciones espaciales que quedaron con algunos problemas, ¿ya? Pero todos los avances tecnológicos se van mejorando y van siendo cada vez menos dañinos. El entorno virtual pudiera ser emocionalmente dañino, ¿cierto? Que es lo que yo les mencionaba. Y finalmente el entorno virtual pudiera resultar en un síndrome de literalización, que en este caso el usuario podría confundir el modelo con la realidad, ¿ya? Que ya son un poco más situaciones extremas y donde hay algunas películas donde hablan de esto que uno tiende, que, que están tanto en un entorno virtual que ya lo tienden a asumir como real y en lo real como lo ficticio. Y bueno, más que nada eso es la utilización de la realidad virtual como un recurso dentro del aula, ¿ya? Así que, profesor, no sé si está por ahí, pero esas son las Sí, dos unidades que quería perfecto. mencionar sobre la realidad virtual. Y bueno, los videos también fueron un gran apoyo porque justamente muestran un poco más allá de las experiencias que se están viviendo con este tipo de tecnología. Muy interesante, sobre todo creo que nos aclara la última parte, el cómo integrar esta tecnología dentro de la geometría, ¿cierto? De la Correcto. matemática. Ujú. ¿Ya? Lo que debemos buscar nosotros como profesores en todo momento, lo que contaba Aitel, que seamos capaces de saber en qué momento, ¿cierto? O en qué contenido de un plan de estudios determinar qué tecnología es la más apropiada. En este caso, ¿cierto? Hay quien nos dice, esta tecnología, la realidad virtual, es apropiada cuando, por ejemplo, no podemos acceder a una realidad en la cual queremos mostrar, por ejemplo, un espacio geométrico. ¿Ya? Exacto. Y
a medida que ahí te lo iba contando, yo me imaginaba el poder mostrarle a los niños cuando está todo el tema de Marte, ¿cierto? Los viajes a Marte, Sí, el poder trabajar con el planeta rojo, ¿cierto? Y poder trabajar con esta esfera, con el volumen, ¿cierto? Con el manto, etcétera. Y eso es imposible. Sin embargo, con la realidad virtual sí lo podríamos hacer. sí, El sin alumno duda. podría acceder, ¿cierto? Y aquí hay un caso, o sea, si la actividad, el contenido que yo tengo que enseñar tiene que ver con esferas, ¿ya? Y yo trato de motivar al niño para que acceda, o bien el contenido lo dice explícitamente, señor, usted tendrá que usar como actividad lo más actual, y lo más actual tal vez el planeta rojo. En ese caso, la tecnología más apropiada es la realidad virtual. Ya Correcto. me costaría bastante más usar GeoGebra, pero sí, lo podría hacer, pero me costaría. En cambio, con la realidad virtual lo podría hacer. Pero el costo es muy elevado. Bueno, eso es súper importante porque cuando Eitel nos hablaba de los costos que tenían estas tecnologías y cuando nos hablaba del TEPAC también, el TEPAC nos dice, oye, cuando yo voy a unir todas estas tecnologías, también tengo que fijarme en el entorno, en el contexto donde yo lo voy a insertar. Y si el contexto es una escuela, un colegio que no tiene acceso a una tecnología como esta, ¿ya? Porque hay otros colegios que sí lo tienen, Ujú. ¿ya? Bueno, puedo usar la tecnología de menor costo, que yo aprendí, ¿cierto? Con la charla anterior de Eitel, que hay una intermedia. Yo estaba siempre pensando que los costos eran muy elevados, o sea, 500.000 pesos, pero cuando Eitel nos contaba que habían tecnologías de 40.000, 80.000 pesos, ¿ya? Igual tiene un costo, pero no es tan elevado. Y además puedo acceder a estas cajas de cartón, ¿cierto? A estos lentes de cartón, que uno incluso los puede descargar por la internet, los puede cortar, Para fabricar. Sí, prepicar, ¿ya? Y me parece que en Mercado Libre o en Amazon igual uno lo puede comprar por 5.000 pesos y te mandan todo el aparataje aquí para exactamente. llegar y Sí, armarlo. sí, ¿Ya? el mismo Google facilita un poco esos lentes de cartón como packs. Entonces, dependiendo de la cantidad de estudiantes, tienen desde 50, creo. Le envían estas cajitas y además le dan una tablet, creo, para que el profesor vaya viendo la experimentación que hacen los estudiantes. Así que existen distintos, como dice usted, distintos precios y distintas formas de comprar estos artículos. Por lo tanto, claro, yo tengo que tener la competencia, eso es lo importante, el profe tiene que tener la competencia para saber cuándo utilizar una tecnología determinada. En este caso, estamos hablando de realidad virtual. ¿Cuándo puedo utilizar la realidad virtual? Y aquí Eitel dio una lista, ¿cierto?, de ocasiones, ¿cierto?, de Ujú. motivos por los cuales yo podría utilizar. Y eso tiene que justamente relación con los contenidos, con las actividades que yo voy a tener que utilizar. No solamente en geometría, ¿eh? ¿Ya? Porque podría sin duda darse el que yo lo pueda utilizar en biología, en química o bien en otras áreas de las matemáticas en que tengo que tener la habilidad, perdón, la competencia del profe para decir, ah, la realidad virtual es mejor, ¿cierto? Porque va a ser imposible de otra forma mostrarle al niño, ¿cierto? O sea, no es que vaya a ser imposible, yo puedo mostrarlo con un libro. Oye, pero con un Claro. libro no es lo mismo que interactuar con la realidad. Pero acceder a esta realidad es imposible. Por lo tanto, utilizo la realidad virtual como una buena tecnología que nos ayuda a resolver este problema. ¿Ya? Sí. Lo otro que también yo quería mencionar, que lo hemos conversado en otros momentos, las tecnologías tienen, ¿cierto?, ciertas características que favorecen a la enseñanza. Y eso es lo que hay que tener claro. ¿Qué es lo que hace a las TIC mejor que un libro? ¿O qué es lo que hace a las TIC mejor que un profesor?
Es decir, yo estoy diciendo que las tecnologías son mejores que un libro o mejor que un profesor. En ciertos casos sí. En ciertos casos las tecnologías llegaron para quedarse. Por ejemplo, el personalizar la enseñanza a las necesidades de cada alumno es una tarea casi imposible para un profe cuando tiene 50 alumnos. ¿Ya? Y hablo de personalizar la enseñanza a las características psicológicas, a las características sociales del entorno, del estrato social donde vive, de donde está el contexto del establecimiento, ¿cierto? Es decir, si yo le voy a enseñar a un niño de Chuquicamata, no es lo mismo, ¿cierto? O del norte, no es lo mismo que enseñarle a un niño que vive en el sur, o que vive en la cordillera, o que vive en la costa. Yo tengo que generar una enseñanza personalizada, que sea significativa para el niño. Y eso es personalizar. Entonces, si, si yo le doy acceso a un video al niño, y el niño puede adelantar, retroceder las veces que quiera el video, yo ya tengo un medio, ¿cierto? Que es mejor que un libro, es mejor que la enseñanza del profesor en el aula de clase, porque el profe no puede adelantar o retroceder, o perdón, el niño no puede adelantar o retroceder la clase las veces que quiera, pero con el video sí. ¿Te fijas? Ya tomando solamente ese ejemplo del video, el video permite personalizar la enseñanza. Pero si vamos más allá y tenemos un simulador, por ejemplo, no es lo mismo que el profesor esté enseñando acerca de la anatomía de un ser vivo y eso lo muestre con un libro o lo muestre en una proyección, que el niño esté accediendo, ¿cierto?, a una simulación o, ya en el mejor de los casos, a una simulación en realidad virtual. O sea, eso es mucho mejor que tener un libro y tener el profe. Y por otro lado, y por último, cuando hablamos de lo psicológico, ¿ya? El computador puede hacerle un test a cada alumno de los 50 y saber, por ejemplo, qué estilo de aprendizaje tiene cada niño, ¿cierto? Los estilos de aprendizaje son distintos en cada ser humano. Entonces, hay personas que aprenden mejor a través de la reflexión. O sea, si yo me pongo a estudiar un determinado tema, yo necesito tiempo para reflexionar. A lo mejor necesito 15 minutos, media hora, pero hay otras personas que no necesitan reflexionar, que aprenden mejor a través de los ejemplos. Entonces, o de interactuar con el medio. Interactúan con el medio o ven muchos ejemplos y así aprenden mejor. Entonces, a eso le llamamos estilos de aprendizaje. Y si el computador te toma un test a cada uno de los niños y dice, este niño aprende mejor a través de la reflexión y por lo tanto voy a hacerlo reflexionar en torno a cómo se originó este fenómeno o cómo descubrieron este fenómeno en la naturaleza y quién lo inventó, cómo llegó a la invención o cómo esta teoría matemática proviene de que un investigador en los griegos, etcétera. Eso es llevar a los niños a reflexionar. Y cuando estamos con un estilo de aprendizaje concreto, que necesita que le muestren algo concreto, entonces yo podría decirle, mira, este teorema, ¿cierto? Es aplicable, por ejemplo, pensemos Pitágoras, es aplicable cuando yo quiero resolver tal tipo de problema en la vida diaria. Y eso es algo concreto. Entonces, el computador, al medir el estilo de aprendizaje, podría cambiar la estrategia de enseñanza y podría mostrarle distintos medios a cada alumno, lo que es imposible que haga el profesor en una clase con 50 alumnos. Es decir, no podría estarle mostrando a cada alumno medios distintos o actividades distintas. Se le iría un semestre entero en tratar de hacer eso. Entonces, es ahí cuando las tecnologías son mejores. Y eso que no estoy hablando de la inteligencia artificial, ¿ya? O sea, si vamos a la inteligencia artificial, vamos a estar, por ejemplo, hablando de que el computador se da cuenta que el niño está conectado desde Santiago y en Santiago ellos hablan del transporte, hablan de Transantiago y por lo tanto le voy a dar ejemplos con Transantiago. Eso es inteligencia artificial, ¿ya? Y se da cuenta que al niño le faltan ciertos conocimientos para poder comprender
o para llegar a un aprendizaje, entonces empieza a reforzarlo justo en los aprendizajes que le faltan. Y es más, al niño no le interesa la matemática, sino le interesa la música. Entonces, siendo así, el sistema automáticamente busca ejemplos con música para poder motivar al niño para el aprendizaje de las matemáticas. Todo eso es inteligencia artificial y eso hoy en día se utiliza, no es algo del futuro. Existen sistemas tutoriales inteligentes que permiten hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que viene en el futuro con inteligencia artificial que podría generar una revolución en el uso de las tecnologías? Primero lo que estamos viendo, realidad virtual. Eso es parte de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, ¿cierto? No al estar matando ahí los bichos con el celular, sino la capacidad de que cuando estoy leyendo un libro con realidad aumentada, yo pueda transformar las imágenes del libro en 3 dimensiones. ¿Ya? Ahí estoy con realidad aumentada. O que automáticamente el libro me lleve a actividades que no tiene el libro, ¿cierto? Cuando pincho ahí con el celular el QR, automáticamente me podría llevar a páginas complementarias al libro. Eso es realidad aumentada. Pero, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar en un futuro cercano, y no más allá de 10 años, con realidad, con inteligencia artificial? Que vamos a tener amigos, agentes inteligentes, ¿cierto? Sistemas eh, que van a estar a mi lado en el proceso de aprendizaje desde temprana edad. ¿Ya? Llamémosle robot. Vamos a tener robots virtuales, ¿cierto? Un agente inteligente que va a estar en mi celular, que va a estar en el computador y que va a estar pendiente de todo lo que hace cada uno de nosotros para poder ir reforzándonos y para poder ir actualizando bases de datos que van a tener los perfiles de cada uno de los seres humanos. Entonces, va a haber una base de datos con lo que yo he ido aprendiendo, con lo que sé, con las emociones que yo tengo, con las emociones que me causan más impresión, y van a lograr adaptar los sistemas. Y si ese robot tú lo quieres transformar en un ente tangible, seguramente la realidad virtual, ¿cierto? Va a jugar un papel importante y yo voy a poder ver a este robot, a este agente inteligente que va a ser mi compañero de aprendizaje, lo voy a poder ver, ¿ya? Y me parece que en algún momento les mostré un video donde los japoneses ya tienen estos agentes inteligentes en realidad virtual, eh, cierto que son holografías, ese es el punto. Van a pasar este robot a una holografía y yo voy a poder ver esta holografía y voy a poder interactuar con esta holografía y va a ser mi compañero de aprendizaje durante toda la vida, ¿ya? Eso es lo que veo que viene ahora, ¿ya? Y esta tecnología seguramente va a revolucionar nuevamente todo el campo de la educación, ¿ya? Y la verdad es todo el campo de la vida, de nuestra vida. Los robots que tenemos hoy en día no son nada con lo que vienen de aquí a 10 años, ¿ya? Entonces, atención y empezar a tener las competencias como profe para ver cómo voy a yo utilizar esta tecnología a favor de los niños. Bueno, no sé si en el curso hay consultas, ¿cierto? Que son importantes, que las hagan y que no se queden con cualquier duda que puedan tener respecto a lo que estamos viendo. La clase de hoy es una clase clave porque Eitel nos ha mostrado cuándo utilizar esta tecnología y cuándo no utilizarla. Y esta clave es la que necesita el profe para poder saber en qué momento. Por ejemplo, aquí la diapositiva que estamos viendo dice, en el segundo punto, la enseñanza o el entrenamiento en el mundo real puede ser peligrosa, imposible, inconveniente, ¿ya? Por ejemplo, por problemas éticos y morales asociados a la clonación humana, ¿ya? Es decir, yo podría trabajar, por ejemplo, con ingeniería genética, aprender genética, clonando a un ser vivo. Y eso lo podría entrar a ver. Ahora, ¿qué relación tiene eso con las matemáticas? ¡Wow! Mucha, porque la ingeniería genética tiene que ver con matemáticas.
¿ya? Entonces yo podría utilizar ejemplos dentro de mi aula o dentro de un contenido específico donde utilice realidad virtual para mostrarles de qué trata la ingeniería genética. ¿Ya? Como ustedes saben muy bien, la evolución, ¿cierto? Tiene que ver con un mejoramiento de los genes de los seres vivos en la medida que van evolucionando. Y ese mejorar, ¿cierto? Del gen del ser vivo o de una especie determinada, tiene que ver con el azar, ¿cierto? Tiene que ver con el caos, tiene que ver con el cruce de ciertos genes y eso es pura matemática y eso es importante entonces considerarlo. Consultas, no podemos irnos hoy día sin que se aclaren cualquier duda que puedan tener. Ayer escuchaba un término que no había escuchado, que eran clases de espiritismo, porque cuando uno preguntaba, el profe preguntaba algo, los alumnos no respondían. ¿Alguna consulta? ¿No? Mauricio, Macarena, Josefa. Quizás ya Queda están todo. pensando en cómo aplicar después la realidad virtual en sus clases. Ahora esto, pucha, lo interesante es verlo, Sí, sí. poder utilizarlo. Ahora, seguramente no lo vamos a poder utilizar hasta que no terminemos la pandemia, pero espero yo que en una asignatura que tenemos en un año más, un año y medio más, que yo dicto una asignatura de tecnologías en la enseñanza de las matemáticas, ya a esa altura estemos sin pandemia y la facultad está comprando varios cascos de realidad virtual, por lo tanto podamos en ese momento tenerlo y en una de esas Me ahí invita. tenemos. No hay Claro, problema, profesor. Sí, un agrado. bueno, si no hay consultas, quedamos hasta aquí. Y la próxima clase, Eitel, ¿qué es lo que vamos a ver? Me parece que es la última clase, ¿cierto? Sí, sí, ahí ya vamos a ver en profundidad el tema de la geometría 3D como asignatura del Currículum Nacional de Chile. Y vamos a ver estos tres tipos de actividades que he podido generar y a ver si les interesa para poder ellos realizarlas quizá en un futuro.